Bienvenidos una vez más a una entrega de un TIC cristiano. Ya llevo varios. Gracias a mis seguidores, los animo a que sigan, me escriban en la cajita de comentarios. Y quiero tratar un tema que lo he titulado Catolicismo versus Evangelio. El catolicismo es inventado por los hombres, aunque esa palabra quiere decir universal, lo, lo que encierra concerniente a la religión para lo cual se inventó o se aplicó es para el tema religioso. Entonces la religión es inventada por el hombre. El evangelio es traído de Dios, traído desde el cielo. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. La Biblia dice que como el agua fría el alma sedienta, así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. La religión la enseñan en los claustros religiosos, en los centros teólogos y en los conventos y en los seminarios. Y es con sabiduría humana. Eso hace la religión. Pero el Evangelio es sabiduría de Dios, sabiduría del Espíritu Santo. Dice la Biblia que si la gente hubiera conocido a Dios en su sabiduría, nunca lo habrían crucificado. Sabiduría no de este mundo. Jesús dijo, mi palabra no es mía, mi palabra es del que me envió. Y Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es religión, la religión no salva, el Evangelio sí salva. Jesús dijo, el que creyere al Evangelio y fuere bautizado será salvo. Ejemplo, todos los que han creído en Jesús se salvaron y se sanaron del alma y del cuerpo. Los que han creído en la religión no se han podido salvar. ¿Por qué? Porque la religión no salva. Vemos en las cárceles llenas de presos y tienen su religión. Yo soy católico, yo soy romano, yo soy apostólico, dicen ellos, pero apostólico es el que sigue las pisadas y las enseñanzas de los apóstoles. Pero ellos dicen somos católicos, apostólicos y romanos, una creencia que no son capaces ni de explicarla o no está ajustada a las escrituras. Entonces vemos todas estas personas que no se han arrepentido. Jesús dijo arrepentidos y cree en el Evangelio. El que cree en el Evangelio para poder salvarse tiene que arrepentirse y bautizarse, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, cosa que no hace el catolicismo. El catolicismo son enseñanzas de hombres y también déjeme decirlo, un poquito duro y drástico y crudo, pero doctrinas de demonios. Porque enseñar a adorar ídolos es enseñar a adorar demonios, porque la Biblia dice que un ídolo no hay nada en el mundo y que el que sacrifica a los ídolos, a los demonios sacrifica y no a Dios. Entonces el que se convierte de la religión al evangelio, deja de adorar a los dioses que no tienen vida para adorar el Dios vivo y verdadero. La palabra rezar no se encuentra en la Biblia. Los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. El rezo son repeticiones de labios para afuera. Jesús le dijo a sus contrincantes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, teniendo como doctrina mandamientos de hombres. Pero orar es hablar con Dios, con los ojos cerrados, que no haya impedimento ni entretenimiento, que haya una concentración y palabras no muy bonitas, porque a Dios no se le compra con palabras bonitas, a Dios se le llama a contentamiento con un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia al Señor. Eso no lo enseña la religión. La religión enseña que cuando un niño se muere se va para el limbo. Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. La religión enseña que hay un purgatorio, que cuando uno se muera, se va a un término, a un lugar intermedio, intermediario entre
el cielo y el infierno dicen que hay un purgatorio donde uno llega a purgar las penas. No, Jesucristo nos lavó con su sangre. Al que se arrepiente y se convierte, Jesucristo purgó en el Calvario, pagó en el Calvario por nosotros. Así que la Biblia no habla de un limbo, que es un lugar oscuro para los niños, que es una mentira, ni habla de un purgatorio, no. Entonces sería la salvación para los ricos, porque los ricos sí tienen con qué mandar misas celebradas, diaconadas, cantadas, concelebradas, etcétera, etcétera, y tienen con qué mandar cada año y cada 6 meses y cada no sé cuánto, entonces para que lo saquen de las llamas del purgatorio. No, señor, según la Biblia hay 2 lugares en el más allá: condenación para los que se pierden, para los que no se salvan, para los que no se arrepienten, o salvación para el que cree y obedece la palabra de Dios. Jesús lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces la religión católica no es la iglesia del Señor, porque no cumple los mandamientos de Dios, porque no se han arrepentido. Ya dijimos que en las cárceles están llenos de gente con religión católica, en los centros de rehabilitación, los lugares de reformación donde se reforman los drogadictos, allá tienen su religión, pero tienen también su pecado, sin arrepentirse. No han conocido los caminos del Señor. La mayoría ni siquiera leen una Biblia, porque hace muchos años la prohibieron. Entonces esa no puede ser la religión de Dios. No, señor. El Evangelio cambia a la persona, transforma el ser humano. El Evangelio cambia la forma de hablar, de actuar, de pensar. El Evangelio cambia el pecador y el bochornoso y el violento, lo cambia por una persona tranquila, pacífica y sabia. El Evangelio hace cosas gloriosas y maravillosas. Por eso titulé este corto pensamiento: catolicismo versus Evangelio. Evangelio, ya lo dijimos, es buenas nuevas de salvación y es el mensaje traído del cielo. Jesús vino a traerlo desde el cielo para predicarlo a todo mundo, diciendo: arrepentíos y creen en el Evangelio. Primero vino Juan el Bautista con el mensaje, el precursor, el que vino a prepararle el camino al Señor y bautizaba a la gente en el Jordán. Oiga, él no bautizaba niños, él bautizaba a adultos grandes, con conocimiento, con capacidad de razonar y de discernir y de actuar, y venían a él de cualquier manera a bautizarse. Entonces Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién creyó que bautizándose? ¿Quién les enseñó que bautizándose aquí sin arrepentirse sus pecados eran perdonados? No, arrepentíos y creed en el Evangelio. Oiga, y si no, la hacha está puesta para que no se arrepienta y no de brutos, será quitado, cortado del pueblo. Entonces ahí queda una de las doctrinas que enseña Roma, que es más que falsa. Dice que uno tiene que bautizarse recién nacido. Y tanto como Juan, como el Señor Jesús, como los apóstoles, como hoy en día los que predican la sana doctrina, primero mandan a arrepentirse y a bautizarse para el perdón de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que el catolicismo es religión de hombres, es doctrinas de demonios, porque lo que enseñan no está ajustado a la palabra de Dios. Han tergiversado, han torcido las escrituras para su propia perdición. Oh, pero que el Espíritu Santo nos siga iluminando para que cada día conozcamos la sana doctrina, vivamos, nos alimentemos y nos deleitemos en la santa y la sana doctrina, que es ajustada según piedad, según a la palabra del Señor. La Biblia dice que si uno enseña otra cosa, está envanecido y no está conforme a la palabra de Dios. Nosotros, los que predicamos a Cristo y los que procuramos vivir el Evangelio, queremos seguir siendo ajustándonos a la bendita palabra del Señor. Amén, aleluya, amén.